Siguiente programa es clasificación D. El Canal 30 no se responsabiliza de los conceptos emitidos por sus productores e invitados. Alegrando, alegrando. No te pierdas este sábado de 9 a 10 de la noche, con repetición el domingo a las 12 del mediodía. Y al punto con Rafael Durán por Alegrando TV, Canal 30 de Telecable Central. No te pierdas este sábado de 9 a 10 de la noche, con repetición el domingo a las 12 del mediodía. A tal punto me siguen aumentando el voltaje. Yo le decía que yo no sé, lo que yo sé son los que están aquí. La verdad, yo estoy diciendo la verdad. No, tú tienes que saber, tienes que decir. Y llega un momento en que hay que narrarlo como es, en que los esfínteres se te flojan. Y tú entonces dejas salir la materia fecal, dejas salir la orina, todo eso tú sentado sobre esto. Entonces me sueltan, pero me dicen, no te vayas. Lo que tú hiciste ahí, recógelo con la mano, ponlo en esa cubeta. O sea, mis materias fecales, mis orinas, como yo entonces, que en este ya aturdido de todos los golpes, tomarlo con las manos y ponerlo entonces en una cubeta. Directo y al punto con Rafael Durán por Alegrando TV, Canal 30 de Telecable Central. Que no tiene escape. No. Ahí es donde está. No. Entonces, coge el cuchillo y me lo entra por aquí. Yo tuvo mucho tiempo ahí esa cicatriz. Y sale el hilillo de sangre. Y dice, no. Yo no lo veo mucho. Yo mejor te un tiro. Yo no supe de mí. Yo presumo después por los efectos de que él con la pistola me dio un pistoletazo. Yo perdí el conocimiento. Bueno, don César, vamos a hablar un poquito de historia. Con mucho gusto, pero creo que es un tema muy importante que tenemos que retomar y repetirlo muchas veces, que es lo que sucedió ya a finales y durante la era de Trujillo, porque es un tema vigente, de alto impacto, que debe ser conocido para bien, no únicamente de los dominicanos, sino para bien de todo el país, de todo el contexto. Don César Arturo Abreu, nuevamente bienvenido a Directo y al Punto. Placer para mí conversar con usted. Y en esta oportunidad me trae el detalle de que acaba de pasar recientemente la fecha del 14 de junio, pero así como ese evento hay muchos otros que en dictadura de Trujillo o se desconocen o no se estudian como deben ser, se tergiversan. Pero además de eso, hay muchas historias que no conocemos de lo que se vivió en ese tiempo. Bien, vamos a poner en contexto. Trujillo está en sus postrimerías. Tiene 31 años en el poder, una dictadura férrea, conculcaba todas las libertades, en fin. ¿Qué pasó entonces? Viene una expedición, no una invasión, una expedición, porque nadie invade su país, viene una expedición de unos 200 guerrilleros, llámalo como tú quieras, Ejército de la Liberación Dominicana. Y llega a Constanza, precisamente una parte de ellos, 59, el 14 de junio
de 1959. Esos expedicionarios fueron aniquilados totalmente, en cuestión de días. No solamente los que vinieron por Constanza, sino aparte que vino por Maimón y otra por Estéreo Hondo. Su sacrificio fue grande. Fueron vejados, torturados, fusilados, hechos pedazos, tirados a los perros, en fin. Entonces, todo eso se conoce de alguna manera, lo conocemos nosotros que vivíamos en esa época. Yo tenía 20 años, por ponerme en contexto, en ese tiempo. Y eso entonces, como dice el himno del 14 de junio, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un bello ideal. Su sangre noble fue la que hizo que se iluminara el fuego de la libertad. Entonces todos nos decidimos, de una manera u otra, que había que poner un tope, que había que deshacerse del régimen de Trujillo. Un grupo, entonces, de personas muy interesadas, muy capacitadas, se reúnen en Mao a principios de enero de 1960 y conforman el movimiento clandestino 14 de junio. ¿Por qué 14 de junio? En honor a esos que dieron su vida por la libertad. Presidía Manolo Tavares, Minerva Mirabal y sus hermanos y un grupo de connotados ciudadanos. Bueno, estamos en el contexto. Eso es lo que ha sucedido. El régimen de Trujillo, el servicio de inteligencia militar descubre lo que era un complot para entonces poder destituir a Trujillo del poder. ¿Qué pasó? Bueno, actuaron con tanta hazaña, con tanta virulencia, con tanta crueldad, que hasta la iglesia hizo una pastoral y protestó y rompió relaciones con Trujillo. Ahí es donde yo participo. Yo fui parte de ese movimiento, de un grupo que había, una célula que había en la Universidad de Santo Domingo, era la única que había en el país. Yo estaba en el tercer año de ingeniería y me involucro en la conspiración. Un grupo de universitarios. ¿Qué hicimos? Hicimos panfletos que regábamos en corte de Trujillo y poníamos bombas de estruendo. Cuidado de no herir a nadie, pero que se viera una protesta que teníamos. Bueno, junto con todos los del movimiento 14 de junio clandestino, fuimos descubiertos, hechos presos y llevados ¿a dónde? A la 40. Suena tétrico. Era un lugar tétrico. ¿Qué era la 40? Esas son las afueras de Santo Domingo, la calle 40, de ahí viene su nombre, pero estaba eso en zona prácticamente rural. Había una casa de campo que irónicamente de Juan Tomás Díaz, quien luego es de los ajusticiadores de Trujillo, pero era general y tenía una casa de campo. Era una casa, tú pasabas por ahí, parecía una casa de campo de madera, techada de zinc, tenía parte de bloque, una marquesina. Entonces eso estaba rodeado de un muro exterior total y una puerta que solamente se abría cuando lo abría uno de los miembros del servicio de inteligencia que estaba ahí, que custodiaba. Bueno, a mí me llevan, así, era tétrico lo que te llevaban, eran Volkswagen que tenía el servicio de inteligencia, te esposaban, te llevaban, cuando tú entrabas ahí para entrar en materia, para que la gente sepa lo que era la era de Trujillo y lo que lo vivimos, lo que pasamos nosotros por esa etapa de nuestra vida que quedó grabada para siempre, porque eso no se olvida. A mí me llevan, me introducen en la casa, lo primero que me dicen es esposado, desde luego, desde La Vega. Lo que me dicen desde luego es encuérese. Y yo le digo, con este temperamento que uno tiene, ¿y por qué no me dice desnúdese? Me dieron una bofetada en el oído, hay un decir muy dominicano que dicen en tal sitio del oído, que caí redondo. Y me dijeron, mira, aquí no viene a trabajar, usted está preso, usted no sabe lo que le espera, usted está mal preso. Me desnudaron, yo me quedo en calzoncillo por razones de que, oye, andar desnudo, quítese los calzoncillos. Me esposan, la casa entonces bajaba al patio por unas escaleras y en aquel patio era una escena dantesca. ¿Qué vi yo cuando llegué? Desnudo, esposado, un muchachito que viene de La Vega, 20 años. Con 20 años de edad, o sea, aquí yo era, vamos a decir, el poeta de todos los reinos, el chambelán de todos los reinados, y de un momento a otro, esto es increíble lo que yo veo. ¿Qué es que veo? Veo cuerpos humanos torturados, que le habían dado golpizas, en donde la sangre le brotaba por la espalda, por el pecho, todo el mundo desnudo. Hay otro que hay una antena con la que se comunicaba al Servicio de Inteligencia a nivel nacional, que era un cuadrilátero grande de acero. Ahí están entonces entre tres golpeando a uno con lo que son los miembros de toros disecados, con alambres de púa, con pedazos de mangueras rellenos de arena. O sea,
y gritos infernales, y aquella una escena dantesca que para mí me causó una impresión enorme. O sea, yo no esperaba ver eso en mi país. Yo no tenía idea, nadie tenía idea de que eso existía. No había idea de que eso cámara existía. no, rumores de que los presos los torturaban, de que le hacían tales o cuales cosas, pero así, visto así, como yo, crudamente, nunca. ¿De qué año recuerdas, perdón? ¿Qué año? 1961. 61. Sí, de 1960-61, es cuando pasa todo esto. Entonces, me llevan a un sitio que le decían la casita en Canadá. Oye, qué ironía, porque había una canción, había una casita en Canadá. Aquello era un cuartito de 4 metros por 4 metros. Ahí entonces te llevaban ahí, tú desnudo. ¿A quién tú veías? Un oficial vestido de civil que te interrogaba, deme sus datos, quién es usted. Entonces, al lado de la mesa, una maquinilla de esa vieja de escribir, era la que habían unos elementos de tortura. Ahí estaban los penes de toros disecados, los penes de alambre de púa. Ahí habían, excúsame a veces porque del recordarlo a mí también me perturba un poquito la mente. Sí. Pero todo esto es tortura. Yo comienzo a ver y en la pared hay un letrero que dice: este lugar no existe en la República Dominicana. Y otro que dice: lo que usted ve aquí, siente aquí, padece aquí, vive aquí, se quede aquí. Entonces había un pejecito dibujado con un anzuelo. Decía: por la boca muere el peje. Oh. Pero yo continúo mirando y aquí a mi derecha hay algo que en verdad me impresiona: la silla eléctrica. Era una imponente silla de madera que tenía de metal donde tú apoyas la mano, tenía donde tú pones la espalda, los alambres, tenía en la mesa de un control de voltaje, pero junto también con los elementos de tortura había una cosa llamada la picana. ¿Qué era la picana? La picana es lo que utilizan hoy en día para cuando una vaca, un buey no quiere levantarse. Es un elemento, parece un foco un poquito largo, tiene unas pilas adentro, eso es corriente directa, y tiene un transformador que lo convierte en corriente indirecta con 2 politos. Cuando tú lo accionas, la chispa, eso quema. Eso te da un corrientazo enorme. Eso estaba también encima de la mesa. Pero había un instrumento muy curioso, era una soguita con 2 palitos. Eso se llamaba un tortor. Un tortor te lo ponían en el cuello hasta que te asfixiaban y te ahogaban. O también te lo ponían en los testículos para darle vuelta para que tú lloraras y gritaras. Sí. Yo veo esa silla eléctrica, yo no tenía idea de que eso existía. Y mucho menos sabía de que me iban a sentar ahí en ese momento. Dios. Entonces, déjame decir que yo pasé 7 días y yo lo escribí después, lo llamo el infierno. Porque la verdad es que eso era infernal. Pero para no hacer la historia, pues fueron 7 días, me tomaría mucho tiempo narrar todo lo que vivía ahí. Pero los elementos más importantes me introducen luego en unas solitarias que tenían unos barrancones con unas solitarias, me introducen ahí, sería el mediodía cuando yo llegué, pero ya en la tarde me mandan a buscar nuevamente. Se sacan la mano, aquellas celditas, lo que no tenían ventana, tenían un huequito arriba, tenían un inodorito, tenían un tubito que salía agua, una puerta que las rejas, y otra puerta sólida en el exterior, o sea que te trancaban ahí y tú no veías nada. Cuando yo entré ahí me di cuenta que estaba sin pintar y sin nada, el piso de cemento, una humedad, un mal olor, y el mal olor ¿de dónde venía? En las paredes manchas de sangre coaguladas, fétido de los que anteriormente habían sido torturados y lanzados ahí, lo que me esperaba a mí también. Pues me mandan a sacar, cuando me mandan a sacar, pues ahí está Clodoveo Ortiz, que era un torturador de primera magnitud, el sargento Reyes de la Vega, que era otro torturador, estaba el que estaba casado con la hija de Trujillo, que le decían Pechito, León Esteves, o sea, una serie de personas, animales. Tú le veías los ojos, la mirada infernal. Entonces, me mandan a buscar y me dice entonces el capitán Minervino de la policía, que también era de los torturadores, me conoce porque había estado en La Vega, y me dice: pero este es de la gente de Monseñor Panal. No, pues yo vivía en la capital, yo conocía a Panal porque venía a La Vega y daba misa, pero yo no tenía ninguna amistad con Panal. Démosle un regalito para que se lo lleve a Monseñor Panal. Yo muy ingenuamente creo que es un regalo que me van a dar. Me llevan a la casita en Canadá y entre 4 personas me dan una pela, pero una pela con los instrumentos estos que yo he mencionado, pero principalmente con los penes de toro, que ya están resecados, lo mojan un poquito, que sea más flexible. ¿Por qué? Porque eso te daba y no te cortaba, pero digamos que te magullaba.
te dejaba el morado ahí. La marca. Entonces me caen entre 4 a darme golpes, yo inesperadamente, con el esposado, desnudo, dándote 4, una tremenda pela, al momento en que llega un momento en que yo no resisto más y caigo al suelo, lo que es peor, porque entonces me caen a patadas, con las patadas, con las botas de guardia esas, fuertes, pero tengo que ponerme de pie, ¿verdad? Todo esto me dicen improperio, comunista, enemigo del jefe, desgraciado, hijo de la que sé yo qué cosa. Todo esto yo lo recuerdo así vagamente porque perdí un momento perdí el sentido, pero luego levantarme, ¿verdad? Y entonces dice, dale un refresquito para que se vaya tranquilo. Entonces me tiran agua de sal. Entonces en todas estas magulladoras, en algunas que me dieron, entonces esto me produce un ardor y yo creí que iba a explotar por dentro. Pero nada, me llevan y me tiran entonces en la solitaria nuevamente. Yo pensé que había pasado ya, terminé. No. Al día siguiente me llaman otra vez, me sacan otra vez, me esposan, me llevan y me sientan en la silla eléctrica y me dicen, declare ahora en el que usted estaba, quiénes son los complotados que están con usted. Diga uno por uno. Pero yo no sé. Yo sí sé que los que estaban conmigo los vi aquí en el patio. Yo no conozco a más nadie. Vamos a ver si es verdad que tú sabes. Me sientan en la silla eléctrica. Entonces, con el control de voltaje comienzan a darme corrientazos, ¿verdad? Corrientazos y que déjame decirte que te saca de contexto, te saca de todo, o sea, fuerte. A tal punto me siguen aumentando el voltaje y yo le decía que yo no sé, lo que yo sé son los que están aquí. La verdad, le estoy diciendo la verdad. No, tú tienes que saber, tienes que decir. Y llega un momento en que hay que narrarlo como es, en que los esfínteres se te flojan y tú entonces dejas salir las materias fecales, dejas salir la orina, todo eso tú sentado sobre esto, entonces tambaleándote con los impulsos de la silla eléctrica. Momento en que ya yo no puedo más, yo me desmayo, y lo que dicen es, tírale agua, vuelvo otra vez con el agüita y me la tira nuevamente, el agua me hace despertar un poquito, le dice uno al otro, déjalo que se iba a morir, y no queremos que se muera. Entonces me sueltan, pero me dicen, no te vayas. Lo que tú hiciste ahí, recógelo con la mano ahora y ponlo en esa cubeta. O sea, mis materias fecales, mis orinas, tengo yo entonces, que en ya aturdido de todos los golpes, tomarlo con las manos y ponerlo entonces en una cubeta. Entonces me llevaron de la casita en Canadá, como digo yo, de la casa de tortura, nuevamente a la celda. En el camino, pues lo que se entretenía el sargento que venía detrás de mí, vestido de civil todo el tiempo, era, según yo caminaba desnudo, irme pisando los talones para que yo me cayera. Pero no solamente me lleva a la celda, sino que en el momento de entrar a la celda, entonces coge el instrumento de tortura, el PNS, de disecador de toro, y vuelve y me da, a tal punto que lo que me da básicamente es en el codo derecho que me lo lesiona. Y caigo. Cuando caigo ahí hay 2 compañeros míos más. Van 2 días, van 3 días la 40. No hemos terminado. Estamos empezando. Pero todo esto, aquel infierno, ahí no se dormía. De noche todos esos gritos de tortura. Gente dando gritos que mataba. En una que nos sacaron un momentico para tomar unas declaraciones, vemos que hay un seminarista que lo están torturando, Papilín, famoso, se hizo. Con una compostura, este señor, dándole debajo de la antena, le decían el coliseo a eso, dándole golpes, perros que les usaban. Le dieron una vez que los testículos le saltaron. Eso, lo vimos nosotros, los que estábamos ahí. Dice, miren lo que le pasa a los enemigos del jefe, mire, comunista, oye, terrible todo lo que vimos. Pero para no abundar tanto, porque a mí volvieron otra vez nuevamente y me dieron otra vez, ellos le decían un coliseo, me dieron mi coliseo otra vez. La misma dosis. Pero esta vez dentro de la antena. Entonces es un juego de ping-pong. Tú tienes 3 o 4 que te están dando, no te puedes caer, pues si te caes, hay perros que están ahí que te muerden, y esposado tú, entonces uno te da, cuando tú te vas hacia adelante, uno de allá para acá te da también, de frente, y vuelve para atrás, y te va de lado, y el que está de lado te da para que no te caigas. O sea, otra pela. Pero no quiero centrarme solamente en lo mío, porque van a creer que yo quiero ser el protagonista de la película. No, pero en este caso queremos conocer esa parte de la historia, porque es suya. Hay un episodio que yo tengo que narrarlo, que fue lo que hicieron con los panfleteros de Santiago. Muchachitos de 12, 14 años. Hay unos panfletes que decía, Trujillo es una mierda, escúcheme la palabra. Por ellos regar el panfleto, no por ahí ven. Sí, ellos lo regaron en Santiago. Cogen a estos muchachitos, ahora 15 o 14 presos. Y los engañan, le dicen que lo van a soltar,
hay uno que lo pone a la celda con nosotros, él nos dice, mira, firmé una carta, como que todo Nueva York, entonces inocente. De noche era cuando hacían más las torturas. Venían de noche y se soslayaban viendo a la gente sufrir y dando gritos. Y estos muchachitos lo cogieron una noche, uno por uno. Nosotros veíamos por la rejillita que tienen las redes, pudimos uno encima de otro, nos encaramamos a ver con la luz de los vehículos, lo agarraban por los cabellos y lo degollaban. Oh, Dios mío. Lo degollaban unos, otros con el tortor los asfixiaba. Entonces el sargento Reyes y el otro sargento, encima de eso le caían a palo, pero venía entonces Johnny Ávila y le daba el tiro de gracia. O sea, para asegurarse. Lo metían entonces como si fueran tratos viejos en el baúl de un carro, imagino que lo tiraron al mar. Yo de ahí no sé más nada. Dios. Pero fue una noche tétrica que nadie pudo dormir, nunca se dormía de ninguna manera. Una noche me sacan y Clodoveo Ortiz, que después Duvalier dispuso de él en Haití, afortunadamente. Sí. Y me saca, todo esto desnudo, esposado, y me lleva a un cuartico y me pone una pistola ahí y me pone un cuchillo aquí. Bueno, cuchillo filoso, de eso que usa la gente en los campos aquí. Y me dice, mira, tengo instrucciones de matarte, de disponer de ti, pero voy a ser tan buena gente. Oye, qué ironía, qué sádico. Mira, te voy a explicar. Si te mato con este cuchillo, yo te lo voy a enterrar por aquí. Entonces eso te va a dar un frito. Y yo ahí, tú te imaginas cómo yo me sentía. Y esta pistola, yo te puedo hacer el favor con la pistola, porque te lo voy a poner ahí y tú lo que vas a sentir es un fogonazo. Mira si yo soy bueno. Oye, reza. Y la verdad que me puse a rezar. Tú estás impotente, tú no puedes hacer nada. Tú estás amarrado en un ambiente que ya te han dado golpes, que ya tú estás... Es más, tú quieres ya que te maten. Esa es la verdad. Que no tiene escape. No. Ahí es donde está. No. Entonces, coge el cuchillo y me lo entra por aquí. Yo tuvo mucho tiempo ahí esa cicatriz. Y sale el hilillo de sangre. Y me dice, no. Te va a doler mucho. Yo mejor te voy a dar un tiro. Yo no supe de mí. Yo presumo después por los efectos de que él con la pistola me dio un pistoletazo. Yo perdí el conocimiento. Desperté al otro día con todo hinchado. La heredita botando sangre por ahí. Para que tú veas, transmito todas estas cosas. Yo después lo escribí todo eso. El sadismo, como esta gente... Y tú le veías los ojos, como, ellos gozaban eso. Esos complejos sociales, de origen, de lo que tú quieras. Todo eso se reflejaba en ese momento. Entonces, esa experiencia vivida, ahí estaban las Mirabal, estaban presas. Ellas. Nosotros estábamos en los galpones, esos que eran cárceles. Ellos estaban en un cuartico que iba arriba, que estaban los equipos de transmisión. Ahí estaban las mujeres, ellas estaban vestidas. Y cuando las sacaban en el patio, nosotros la veíamos, nos poníamos de espalda. Obviamente, como respeto a ellas. Ustedes los tenían desnudos, encerrados ahí, tirados en un piso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Con una ventanita nada. Con una ventanita arriba, unas solitarias, una ventanita arriba que tenía 10 centímetros por 20 centímetros, pequeñita, pegada al techo, para que no te asfixiara. Sudando todo el día y la noche. Pero lo peor no era eso tú lo aguantas. Lo peor era el infierno. Lo peor eran las noches, los gritos desgarradores, las personas pidiendo clemencia, pidiendo que lo mataran, y todo esto, y tú trancado ahí, impotente, sabiendo que tú podías ser el próximo. Porque tú veías todo lo que le hacían a los demás. Sí. Entonces, yo recuerdo en una, que en el patio coincidí con Manolo Tavares justo, que me vio y me dijo, ¿por qué te dejaste poner así? Yo le dije, no, privando en guapo. Me dijo, no. Lo que a ellos más les gusta es que tú grites. La próxima vez que te lleven, de que te den el primer fuetazo, tú gritas. Ay, no me den más, que es lo que les gusta. Okay. Eso para ellos es música, sus oídos. El placer de ellos. El placer de ellos. Posteriormente, al séptimo día, nos sacaron, nos esposaron, nos vistieron con la ropa que teníamos y la habían guardado y nos llevaron a La Victoria. En La Victoria estuvimos casi un año presos ahí, nos condenaron a 30 años de cárcel. La Victoria ya era un poquito más, no te torturaban, pero tú estabas preso, mal comido, mal señalado, insultado todo el tiempo. Es decir, que lo que quiero transmitir en el día de hoy es que las personas que dicen que hace falta un Trujillo no saben de lo que están hablando. Pero ponte en el lugar de mi papá y mi mamá y mi familia, que no sabían de mí. Por un mes no supieron si yo estaba vivo ni estaba muerto. Ve ese otro tipo de tortura, ese otro tipo de opresión que tenía el régimen. Eso es terrible. O sea, por favor, no digan que vuelva a Trujillo. No piensen en eso.
no hay nada que haya llevado a una degeneración tal de una sociedad como el régimen de Trujillo. Salimos vivos, Trujillo no está con nosotros, tenemos hoy un régimen democrático con sus virtudes y sus defectos que tenemos que preservar para que nunca más exista una tiranía en la República Dominicana que conculque los derechos, que torture, que abuse de los que todos... El único pecado fue que queríamos la libertad. Y si eso costó dinero, estamos dispuestos a volverlo a pagar otra vez. ¿Por qué prevalece este llamado de que hace falta un Trujillo, un Chávez, un Fidel? Porque no hemos entendido lo que es una democracia. O sea, tú tienes que entender, una democracia, decía Winston Churchill, que tal vez no es el mejor de los regímenes, pero es el menos malo. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene muchas libertades que se interpretan como libertinaje, que a muchas personas ofenden. O sea, están tan libres que existe, entonces la delincuencia se incrementa, desafortunadamente, porque entonces si tú haces acciones de poder, dice que tú eres un dictador, entonces hay que ser con él suave, entonces eso da pie a que se vaya deteriorando la sociedad. La democracia es buena, pero tiene que ser entendida y aplicada correctamente, y los gobiernos tienen que asumir las posiciones del lugar, o sea, hacer respetar las leyes, de que se cumplan. Entonces, ¿qué pasa? Que un pueblo llega a esa degradación total, que ojalá nosotros no lleguemos ahí otra vez, aunque me asusta como dominicano a veces ver cómo hay un deterioro moral en parte de la sociedad dominicana que pudiera conducir a que la mayoría optara por un régimen de fuerza, que ojalá nunca se vea otra vez. Pero como que vamos por ese camino con una juventud actual, no todos, como que no entiende su responsabilidad, como que no conoce su historia, como que no sabe lo que se está arriesgando. Desconocer todo esto que ha pasado, no es que nos divertamos con ello, no, de manera alguna, pero esto tiene que ser dicho. Yo creo que de los que estuvimos presos en esa época, en el movimiento clandestino, 14 de junio, que luego se convirtió en partido político, ya yo ahí no pertenecía, ya yo estaba en el exilio, después es otra historia, que nosotros, de los pocos que quedamos vivos, demos testimonio y agradecerte hoy, Rafael, que me ha dado esta oportunidad de hacer llegar estas inquietudes y lo he dicho muy crudo, pero hay que decirlo. Ponte en el lugar de un joven de La Vega como yo, un jovencito de 20 años, estudiante de ingeniería, que lo único que pretendió fue que seamos libres, otra vez libres e independientes. Y mira todo lo que yo pasé, lo que pasó mi familia, lo que pasó mi madre, que sufrió bastante, simplemente por eso. Que no suceda eso otra vez. No demos pie a eso otra vez. Vamos a tratar de trabajar como hermanos, integrados, en concordia, como buenos dominicanos, para que el país progrese. Conozcamos nuestra historia, no para repetirla, sino para que no volvamos a repetirla otra vez. ¿Sabe que mucha gente todavía, algunos todavía me identifican como venezolano? Y yo tengo la doble nacionalidad, pero recordándoles que siempre nací aquí en Santo Domingo. Por ende, conozco mi historia, mis raíces, cómo me fui, cómo las seguí estudiando afuera. La que me llevé, la que seguí estudiando. Pero luego, después conozco otra historia, que es la que todos conocemos y la que muchos ignoran, como esa que ignoramos de nuestro propio país natal, esta de Trujillo. Y entonces, cuando llega un Hugo Chávez, la gente no vota por Hugo Chávez, vota en contra de una democracia y a favor de un tirano que ya había dicho públicamente lo que venía. A todas estas, vemos como en El Salvador todavía también hay gente autoritaria que dice, aquí falta un Bukele, porque seguimos con el plan del autoritarismo. Nos gustan las botas militares, los fusiles, los empujones, hasta que estamos en el sitio equivocado. Ahora, estuvimos nosotros a punto, don César, tal vez inocentemente o por esta efervescencia de la ignorancia de lo que era un comunismo,
de caer en los 60 en esa línea de Cuba que hasta el día de hoy no termina? Sí, hubo muchas personas, todavía existen hoy en día, que todavía tienen esa ilusión, han visto, yo creo que está muy claro, que el comunismo fue un fracaso a nivel económico, a nivel social, a nivel político, se desplomó la Unión Soviética por completo, y donde quiera que había un régimen comunista o que se acerque al comunismo, los resultados han sido desastrosos para el país. Entonces, rechacemos nosotros eso. Quiero puntualizar antes de terminar, que no solamente las torturas y lo que yo he señalado, ahí terminó todo, porque yo fui puesto en libertad cuando Trujillo trató de asesinar, eso fue lo que trató de hacer, a Rómulo Betancourt, que le puso la bomba aquella, fue condenado a nivel internacional, porque ya no solamente éramos nosotros, no, él atentaba contra un presidente de un país extranjero. Mira Desatado. Mira quién era Trujillo. Entonces, me pusieron en libertad condicional, trancado en mi casa. Pero quiero narrar esto, cómo se vivía. Yo no podía salir de mi casa. Tenía en el frente todo el tiempo un carrito cepillo con 2 matones, incluyendo un tal Pechito, que fue después lo que mató a la Mirabal. Estoy diciendo eso porque vea la calidad de persona que Trujillo tenía, que lo apoyaba, ¿verdad? Bueno, decidió Trujillo entonces enfrentar a Monseñor Panal. Ya yo estaba en La Vega. Una vez vinieron, le incendiaron la casa al padre Enríquez, hicieron... A Panal estaba haciendo una misa, entraron a la iglesia, rompieron los cristales, le dieron palos a los santos, prostitutas bailaron, se encueraron en la iglesia. Entonces, en ese momento yo estoy en mi casa, no puedo ni salir, pues estoy vigilado. Pero hay alguien, un amigo, que era de aquí de La Vega, que era miembro del SIN, Servicio de Inteligencia Militar, que me dice, vete que esta noche te van a matar, escóndete. ¿Okay? Están en el Royal Palace, que era un restaurante de aquí, me están bebiendo, andan con la foto tuya de la 40. Estoy narrando esto, que no todo terminó ahí, que no fue fácil. Entonces tuve yo que irme a refugiar debajo de una mata, me acuerdo como ahora, en el Santo Cerro, escondido por allá, porque me fueron a buscar en la noche. Mi papá dijo, no, eso lo llevaron para la capital. Mentira. Y volver yo al otro día, cuando ya las cosas habían vuelto a su nivel, se habían aplacado, incendiado la casa del padre Enrique, todo el atentado contra Panal, todo eso, pero ahí no termina. Sigo preso en mi casa, ajustician a Trujillo y van y me buscan preso otra vez por sospechoso. Y vuelven y me trancan aquí en La Vega. Y estoy ahí con 13 antitrujillistas que vivimos en La Vega en ese tiempo. Y ahí yo escucho cuando a palos matan a Mario de la Maza. Y el padre está acá al lado mío en una celda y está oyendo en la celda de al lado como a palos le están matando al hijo. Y tú crees... Y tú crees que, oye, yo describo eso y hasta vuelvo otra vez y lo revivo. Eso era Trujillo, eso era ese régimen cruel. Y los secuaces, los perros que lo apoyaban. Y lo grande de eso es que no hubo régimen de consecuencias. Todas esas personas que fueron torturadores, que abusaron de uno, que hicieron todo eso, murieron en su casa. Porque el país cayó después en una etapa de benevolencia política, de no hacer daño, equivocadamente, pues no se hizo justicia. Entonces yo tener que vivir después y ver en la calle, y me saludaban, como que yo les di un favor que no me habían matado. Oh, Dios. Que hoy en día eso se está viendo, don César. Sí. Esto es un mensaje que va más allá de la frontera. Atención, amigos de Venezuela. Así es. Atención con eso. Se parece mucho a la situación. Es lo mismo, don César. Se está buscando buscar la paz y la interrelación obligatoriamente, convivir con los enemigos. Así es. Porque si no, no salimos de eso. Así es. Y eso yo tengo entendido. Afortunadamente aquí hubo una transición después que vino la revuelta de abril, después de ese periodo vino los 12 años de Balaguer. O sea, el país ha padecido mucho políticamente por su gobernante, pero se fue diluyendo porque los que estábamos ahí no éramos animales, no buscábamos esa venganza. Déjame decirte, experiencia mía. El odio es a ti a quien te hace daño. El odio es a ti a quien te carcome por dentro. El otro que te hizo el daño anda ahí como si nada. Tranquilo. Él creyó que eso no es nada, que matar no era nada, que coger la Mirabal y matarla a palo, 3 mujeres indefensas en un cañaveral, que eso no era nada.
coger y matar a Papilín, coger y matar a los que mataron en la 40, cortarle el pescuezo y ahorcar uno con el tortor, y miles de muertos. Que eso no es nada para ellos. Murieron muchos en Estados Unidos, en su cama. Oye, qué bien. Entonces, todo ese resentimiento quedó, pero afortunadamente, los que conspiramos contra Trujillo, los que tuvimos el despertar temprano, no éramos personas llenas de odio. Y eso hay que reconocérselo a esa generación que luego conformó el partido, el movimiento clandestino 14 de julio y la Unión Cívica Nacional, que fueron los partidos después que siguieron al ajusticiamiento de Trujillo, que no llenaron el país de odio y rencor, aunque la justicia no se hizo. Qué barbaridad. Nada. Mire, don César, ¿y en alguna oportunidad tuvo la oportunidad en algún momento de compartir, de interrelacionarse con las Mirabal, las hermanas, con alguna de ellas? Seguro, cuando yo estaba en solitaria en la Victoria, esa es otra historia que tenemos que decir un día, estábamos ahí todos desnudos, yo junto conmigo éramos 4, un día oímos el movimiento de puertas que se abren, puertas pues eran puertas de madera cerradas, tenían las dos cosas, la reja, la reja de la prisión y la puerta sólida por fuera, que lo que tenía era una ventanita que se quitaba y se ponía cuando te pasaban lo que te iban a dar de comida por ahí. O tú sacabas la mano para esposarte. Que por cierto, la primera vez que a mí me lo hicieron, abren la puerta de madera, para que tú veas por lo que es la crueldad. Se queda la puerta de hierro, yo saco la mano para poner las esposas, y tú sabes lo que hizo el calier, me aló. Entonces yo salí y los dos rejas de la puerta ahí, me cortaron ahí. O sea, era todo así, de maldad, o sea, una crueldad absoluta. Bueno, estamos ahí, cuando de un momento a otro oímos que se cierran puertas, que se abren puertas, sabíamos que la Mirabal estaban presos porque la habíamos visto en la 40. ¿Sabes? Ellas la soltaron y volvieron y la metieron presa otra vez. Entonces oímos que se cantaba el himno en voces femeninas. Caramba. Me encanta el himno. En medio de aquello. De todo aquello. Las hermanas Mirabal. Y entonces hablando, diciendo, estamos aquí, la lucha sigue. Inspirador, es inspirador. O sea, sí, porque es que si a mí no me sucede, a mí no me importa. Y bueno, hay que seguir pensando de una forma obtusa. Pero era tan cruel todo que un día se aparece a la 40, Radamés Trujillo, hijo de Trujillo, con un grupo de adláteres que tenía, le decían la cofradía. Y el señor iba, cuando me vio a mí, me dijo, yo te conozco. ¿No? Sí, en La Vega. Yo fui a un baile una vez y tú te sentaste atrás de mí y no te querías parar de ahí porque tú le dijo al que te dijo que te quitara que tú me ibas a proteger y mira lo que tú eres, un buen traidor, todos los properios del mundo. Ahora que me acuerdo de todo eso, sáquemelo y démele una pela. Y me dieron otra. Ay, Dios mío. O sea... No, y entonces los tipos son unos bárbaros porque no se les olvida nada. No, sea, pero óyeme. Y lo que no, lo inventan. Pero yo no me estaba metiendo con él ni nada. Otra pela. Ya no me cabían mal los latigazos. Yo pasé muchos años con las marcas de toda esa pela que para mí era una honra. Porque haber sufrido todo eso por mi país. Mi carrera ahí se truncó, obviamente. Paré en Estados Unidos como exiliado. Por suerte estudié en Estados Unidos y volví después a mi país. Y volví sin odio. Y volví sin rencor. Y vine a trabajar a favor de mi país, a favor de La Vega. ¿A qué edad usted se casa, don César? A los 23 años. 23 años, 2 años después de todo esto. En Estados Unidos. Y usted ha hablado todo en profundidad y detalle a sus hijos. Seguro. Todo. ¿Ellos qué no dicen? A mis hijos. Yo tengo una novela escrita, que lo hice novelado, todo esto que lo he descrito con más profundidad, que se llama Aventuras y Desventuras de un joven en el área de Trujillo, que yo arranco desde cuando nací hasta precisamente al ajusticiamiento de Trujillo, para que conste. Y todo esto que yo he dicho aquí, con más detalles y otras cosas que yo aquí no he dicho y que faltan por decir, todo eso está escrito. Y yo a mis hijos se lo he dicho. Y se lo he dicho a personas cercanas. Pero yo recuerdo una vez cuando yo volví de vacaciones, vivía ya en Estados Unidos, que iba por el parque y un grupito de izquierdistas que estaba debajo del tamarindo. Cuando yo pasé, hay un sufrido de la tiranía, de una forma tan, que yo más nunca volví a decir que yo estuve preso en Trujillo, porque vi que todavía estaban estos enfermos sueltos. Vi que el crimen que yo he cometido. Sí. O sea, hay un sufrido. O sea, aguantar toda esa pela, sí. eres un sufrido. Y también después tener que aguantar entonces el cinismo
de personas que no habían hecho nada. Dios Estos eran los nuevos héroes. Qué Los nuevos héroes del país. Qué Óyeme. barbaridad. Pero bueno, nada, estamos Pero- aquí sin odio y sin rencores. Pero en el caso específico de sus hijos, ¿cómo reaccionaron ellos la primera vez que escuchaban esto? No, como una película de terror, nada. Todavía hoy en día yo se lo digo y le comento a mis nietos también, porque tengo que decírselo. Ujú. Y por eso lo escribí. Si no me quieren escuchar, pues a veces tú resultas cansón con el mismo tema. Entonces, tome léelo. Y léelo como una novela que es divertido. Yo lo pongo bien bonito porque tú lo puedas leer. Tú y todo el mundo. Ay, Dios mío. Pero así es. Repito, tal vez como conclusión de lo que hemos conversado, como dominicano, vegano dominicano, del Nápoles, yo nací en el Nápoles, aquí en La Vega, Ujú. lo digo con mucho orgullo, me preocupa, y como duartiano, me preocupa grandemente la actitud de mucha de la juventud del día de hoy. No hay un respeto a los símbolos patrios, no hay un conocimiento de la historia. Entonces, si esas son las personas que van a encauzar el país en el futuro, ¿qué nos espera? Ahora está de moda un moño por aquí, unos pantalones que se están cayendo, Ujú. en fin, una influencia exógena que más bien nos hace daño. Entonces, la verdad es que quiero dejar esa inquietud. Pero mire qué punto usted ha tocado. El problema de don César y mío es que nos sentamos a hablar para 15 o 20 minutos, Y pero no llevamos media podemos, hora. no podemos, Sí. no podemos porque es que hay muchas cosas. No es que son interesantes, sino que son temas que tienen valor y que tienen que prevalecer en el presente. Para eso mismo, para llamar la atención de Así aquellos que quieren ignorar o que lo ignoran. Pero yo le decía a mi hijo, a Stanley, le decía, Stanley, fíjate tú, estos son los padres de la patria. Yo admiro, de los 7 hombres que yo admiro en la historia de mi vida, ahí está Duarte. Seguro. Lo admiro. Seguro. Y mira la edad que Duarte tenía y estaba en una batalla defendiendo honor, defendiendo al país, defendiendo Que a la así gente, murió. y así murió. Usted tenía 20 años también. Entonces, hoy en día, gente hasta con 30 años andan en esos motores con los pantalones por debajo, fumando el vapor, bebiendo cerveza. Así es. Pero aquella juventud de su era y de la de Duarte, Sánchez y Mella no andaban en eso. Teníamos otros valores. No andaban en eso. Ahora que tú dices eso, Ajá. como yo quería ser un jovencito distinguido en La Vega, obviamente para tú ser distinguido tenía que de alguna manera como aliarte a distancia, pero tenía que hacerlo con el régimen. Por ejemplo, tú haces un discurso, un ejemplo, en la escuela, y tú tenías que terminar diciendo que gracias a Trujillo vivimos Ajá. un clima de progreso. El Día Sí. de las Madres, si tú hacías, tú decías que gracias a doña María Martínez de Trujillo, la madre que vivíamos, y todo eso. Tú tenías que decir todo eso. Obligado. Pero resulta que yo, que estaba en mi conspiración, andaba en la carterita que yo tenía en ese tiempo, con un corto que había salido en el periódico El Caribe de un discursito que yo había hecho a favor de Trujillo. Tú vas a saber cuando en la 40 cogen mi cartera y encuentran eso. Este sí es un traidor. Otra pela. Otra pela. Porque yo tenía obligatoriamente, yo era presidente de la sociedad de aquí de estudiantes, porque tú te distinguías, tenías que, obviamente, tampoco te ibas a echar a muerto, porque Trujillo era el dictador. Sí. O sea, Trujillo, pues, había que glorificarlo y había que decir lo que... Todavía hay presidentes así que le encantan, que tú los resaltes, que digas su nombre y todo eso. Hay personas de ese tipo. Lo idolatres. Sí, exactamente. Entonces, me dieron otra pela por eso también. Que todo era malo, o sea, Todo era malo. yo era un traidor. Un muchacho malcriado en la finca de Trujillo. Sí. Entonces, sí. Decía es malo, me decía. Decía es malo, este es comunista. Ese era el apodo que le tenían. Que yo ni sabía lo que era comunismo. Nadie sabía aquí lo que era comunismo. Porque aquí no estaba ni un libro. Era un régimen de terror. O sea, esto era una finca de Trujillo. Trujillo era dueño de los medios de producción, de todas las industrias, de las fincas del país, de los ingenios del país y de las mujeres del país. Trujillo se antojaba de la esposa de un secretario de él y tenía que llevársela. Bueno, la noche que murió iba a poner una muchachita, porque era el padrote sexual, el modelo, con las plumas en la cabeza, que se ponían los uniformes, y lo que tú dices, y mucha gente que le encantaba. Entonces, como dicen ahora, ser lambones de Trujillo, que todavía no hay muchos por ahí que están vivos todavía. Pero que no suceda eso. El presidente se trata con respeto.
a su distancia. Claro. Pero no se endiosa, no se engrandece. Y aquí padecemos mucho de eso, de caerle atrás a uno y decirle que tú eres lo más grande y que fulanito y que el presidente. Y, es más, lo hacen hasta con el alcalde del pueblo, Sí. lo hacen con todo el mundo. No, cada quien aquí hace su trabajo. Cuando un presidente hace su trabajo, no esté felicitándolo, para eso está ahí. Para eso le pagan, Simplemente, para eso él le está seguro, sirviendo, seguro. porque él quiere hacer eso. Entonces, ese deterioro de la sociedad, tú lo estás viendo hoy. Tú lo estás viendo hoy. O sea, a mí me sorprende ver cómo cuando viene un presidente de esto y este corredero y esta cosa y acercarse al jefe. No. Ya eso pasó. Entonces, César, ¿cómo calificarías a las hermanas Mirabal? Aquellas mujeres que cantaron ese himno, aquellas mujeres que se empantalonaron con sus vestidos desde la cárcel, desde la universidad, desde las calles también, para enfrentar a este régimen opresor, que también por eso, por la persecución personal y política, ellas cayeron. Heroínas. Después yo la veía, porque ellas la pusieron en libertad, mucho antes que a nosotros. Ellas iban a la Victoria a ver los esposos. Entonces, los jueves nos permitían ver los esposos. La familia iba a ver los esposos, a ver los hijos, y ellas iban todos los jueves. En eso murieron, porque un jueves cualquiera, no sé si fue jueves, iban a Puerto Plata a ver los esposos. Iban a las 3. Y ahí fue donde la asesinaron. La masacraron. Entonces yo la veía siempre detrás de Manolo, de Leandro, siempre fieles, sin temor. Mujeres valientes, heroínas, que nunca dieron su brazo a torcer. Principalmente Minerva, tiene un temperamento fuerte, que es la que le pone el nombre al movimiento clandestino. Cuando estamos reunidos, estamos inspirados, ya lo he dicho, por la expedición que vino. Hay que poner un nombre a esto. Y sugirieron un nombre, Liberación Dominicana, 14 de junio. Es ella quien le pone el nombre. Y a tal punto de que los que están ahí, que le ven el temperamento, dicen, ella debe presidir este movimiento. Y ella dice, no, quien debe presidirlo es mi esposo Manolo, que tenía las cualidades también. O sea, a ella es la primera que el grupo lo identifica. Eso te quiere decir cómo ella reflejaba, cómo ella irradiaba esa personalidad, esa entereza, esa fuerza de carácter que tenía. Que tanta seguridad le daba a todo el grupo. Una mujer excepcional. Las 3, pero ella principalmente era la que llevaba la ¿Y estudiaron aquí, en La Vega? En el Colegio Inmaculada Concepción. Aquí estudiaron. De chamas, de niñas. Esta charla es interesante, pero aquí podemos amanecer. Pero yo sé que tú estás supeditado, lo vamos a editar esto. Pues, no, yo le voy a decir algo, y le voy a decir algo a nuestra audiencia. Esto sale íntegro. Y lamentablemente el tiempo en televisión conspira contra uno. Sí. Pero yo necesito que usted se comprometa conmigo en lo personal. Y luego con esa gente que también nos sigue, dentro y fuera, para que hagamos esto. E incluso podemos retomar el mismo tema con más detalles, con más pinzas, porque la gente tal vez tiene otras preguntas. Y si retomamos, podemos llevar mucho más. Cómodo, con mucho gusto. De lo que es. Con mucho gusto. De lo que fue. Y de lo que no podemos volver a llegar. Para eso yo los invito también a ir a visitar el Arzobispo Noel de la Capital, el Museo de la Resistencia. Ahí está todo condensado. Ahí está hasta inclusive una reproducción de la silla eléctrica. Cuando usted ha visto eso. La mamá Juana, le decíamos nosotros a la silla eléctrica. Que vean todo eso, que vean lo que era. Ahí se describe todo esto. Está muy bien montado. Yo he participado en actividades allá como sobreviviente que soy del 14 de junio. Que te he dicho que ya quedamos pocos. Entonces, después participamos en política algunos. Yo participé en política. No estaba hecho para eso, tuve que dejarlo. Sigo participando. Todo el mundo me conoce aquí en La Vega. Participando en actividades comunitarias, principalmente, de servicio. Pero todo eso nace de una formación que me dieron mis padres. Y como tú has dicho, de una juventud, de una generación de aquel entonces, que aún oprimidos por Trujillo, nosotros tenemos unos valores que nos inculcaron nuestros ancestros. Para terminar, para que vean lo que era Trujillo, lo que era en el aspecto, digamos, urbano, quiero hacer esta puntualización. Tú llegabas a La Vega
y tú entrabas por la avenida que hoy se llama José Horacio Rodríguez, los Flamboyanes, se llamaba Benefactor. Tú entrabas por la avenida Benefactor, así mismo se llamaba. Entonces, al entrar por la avenida Benefactor, tú pasabas por el country club que se llamaba Angelita Country Club, la hija de Trujillo. Entonces continuabas bajando, tú ibas para el Parque de la Vega, continuabas bajando y entonces pasabas por la que hoy es avenida Monseñor Panal, que se llama María Martínez de Trujillo. Pero tú seguías, llegabas al parque y la calle que hoy se llama Antonio Guzmán se llamaba José Trujillo Valdés, el papá de Trujillo. Y cuando tú doblabas ahí en la esquina y doblabas y cogías hacia el puente, hacia salir de La Vega, hacia Santiago, lo primero que te encontraba era con un busto en el parque de María Martínez, de Doña Julia, Mamá Julia. Pero en el centro del parque, donde hoy está la glorieta, ahí estaba un busto de Trujillo. ¿Sí? Que cuando tú pasabas por ahí, tenías que persinarte. Oh, Dios. Primer busto instalado en el país al jefe. La Vega tuvo ese honor. Caray. Pero continuabas, no había terminado, Ajá. y cuando tú llegabas a la calle con ese Juan Rodríguez, esa se llamaba también Julia Trujillo, que era la mamá de Trujillo. Oye, y si te sigo... Y por Aquí estaba toda la familia en la calle. No, pero así era el país. Así era el país. Sí. Era toda comunidad, era así. Se me queda. La que hoy es calle Juan Bosch, Ajá. que antiguamente se llamaba Independencia, se llamaba Generalísimo Trujillo. Firme ahí. Sí. O sea, ¿cómo tú podías escapar? Tú ibas a la escuela y te daban un cuaderno, te lo regalaban, o tú lo comprabas, y tenía la imagen de Trujillo, el cuaderno. Tú ibas al curso, al aula, y había una imagen de Trujillo, no de Duarte, de Trujillo. Era que tú estabas tomándote un trago, una cerveza en el Royal, que es un restaurante muy popular, y si te caía un vaso, y tú decías, ¡viva el jefe! Huepa. Y si el que estaba ahí no decía ¡viva el jefe! Arriba. Se iba preso. Sí, porque siempre había un calía por ahí. Seguro. No, y tú Y dos o tres gente que tú creía. tenías que informarlo, porque si tú no lo informabas, tú eras cómplice. Ok. Tú no dijiste vive el jefe. Sí, exactamente. Entonces, aquí tocaban el himno nacional, había que decir viva Trujillo, donde quiera que estuviera el himno, cuando terminaban el himno. Te estoy hablando de una saturación que iba. Trujillo era, bueno, los letreros eran Dios y Trujillo. Dios y Trujillo. Y en cada casa, mi papá no lo tenía, había una plaquita que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Es un español que se inventó eso, se hizo rico vendiendo eso. Un zapatero cualquiera, un Rodríguez zapatero cualquiera. A colores, una plaquita con el escudo y la imagen de Trujillo. El peso dominicano tenía impreso no a Duarte, a Trujillo. Mira Oye, qué cosa. y yo que estoy recordando ahora. ¿Para qué vamos a poner a Duarte? No. ¿No hay un peso por ahí de eso? yo tengo de los viejos, lo que tiene la imagen, yo lo tengo guardado. Ay, Yo Dios. tengo ese guardado. Cuando Trujillo cumplió 25 años en el poder, se hizo una moneda de oro, hacían un clavado antes, ¿verdad? Con la imagen de Trujillo. Eso circuló en el país, la moneda de oro conmemorativa de los 25 años de la era de Trujillo. Todo era. La carretera de La Vega de Jarabacoa se llamaba María Martínez de Trujillo. O sea, todo. O sea, el aeropuerto se llamaba La Federico Trujillo. Basili La que hoy se llama Federico Basili. y viceversa. Sí, la hicieron en el año 37 y ya desde esa época, te doy ese dato, costó 77,000 pesos. Esa carretera. Sí, en ese tiempo. Mucho y se dinero. llamaba María Martínez de Trujillo, esa carretera. Son muchas cosas. Y hoy en día, don César, mire usted hablándome de calle, porque es que el problema de nosotros es que caemos en tema y por eso es que no podemos pararnos. Y entonces yo chequeo siempre que esté grabando, que esté todo en orden. Pero fíjese, por cierto, que hoy hablé con alguien del Consejo de Regidores y me dijo, no, estamos en eso, Rafael. Porque usted sabe que yo sometí una petición, porque aquí hay una calle que nos impusieron, calle Comandante Hugo Chávez, Así es. de un señor que también en esa línea tiene a un país 27 años después en un desastre total. Así es. Entonces me han dicho que están trabajando en eso porque gracias a usted, gracias a don Manito, gracias a Junta de Vecinos y a otras personalidades, sometimos una solicitud para que a bien del Consejo de Regidores pues estudiara el cambio del nombre de esta calle. Y nos dicen pues incluso la presidente, ¿cómo se llama? Luz del Alba. Luz del Alba. Sí, incluso me dijo hoy, no, estamos en eso, Rafael, estamos en eso para que eso se haga de la forma correcta. Yo espero que así sea, que a bien, porque no es una cuestión porque la gente me crea venezolano, repito, que eso es bueno dejarlo Es claro. que no podemos tener huellas aquí de dictadores. Por No ejemplo, podemos. Lilis, que fue un dictador, su primer periodo fue benévolo, el país progresó, pero luego
fue reelecto, se convirtió en un tirano. Hubo que justiciarlo. Ah. Por eso no hay nada que se llame Lilis, ni Eulicero. Porque la persona, el político, no es como comienza. Porque Chávez pudo haber comenzado con sus ideas. Sí. Es como ha terminado. Claro. Venezuela. Ahí están las consecuencias. Ahí están. Entonces, no podemos permitir ni ensalzar de manera alguna personas que lo que han hecho es, con sus actuaciones, políticas o no políticas, degradar, llevar los países a un extremo tal de que, oye, tomará años volver a reconstruir, por ejemplo, Venezuela. Tomará años, no días, años llevará. Sí, porque mañana se arregla de que lo económico, pero esto no se Y arregla. el trauma. Y los que participaron, y los que estuvieron en una cárcel, todos los que todavía están en cárceles, porque todavía hay gente en cárcel en Venezuela, tengo Claro, entendido. claro. Entonces, la historia nos enseña muchas cosas, y hay que estudiarla, y hay que ponderarla, y hay que analizarla cuidadosamente, y eso hace falta. Y también en las escuelas, yo entiendo que hay un vacío, Ujú. porque los textos que tenemos han sido muy condicionados de historia, el eduardiano estamos estudiando todo eso, porque no van al meollo del asunto, no reflejan la realidad. Pero ha sido en toda la historia, don César, esto así, que nunca han introducido estos temas tan necesarios. Porque cuando yo me fui de aquí, me fui con una historia universal muy vasta, historia dominicana, Sí. sin eso, muy interesante, con Duarte, Sánchez Mella y todas estas cosas, pero esa parte era lo que yo escuchaba nada más, No, y nunca eso- en un libro. Porque se cayó por mucho tiempo y se sigue callando todo lo que hemos hablado aquí. No se dice en las escuelas. No. Eso no se dice así. Que hubo una dictadura, Trujillo, que había orden, que había paz, Sí. que cogió el país, que en cierto modo es cierto, en sus principios, los inicios Trujillo, cuando asume el poder, era un país que había que hacerlo todo. Ujú. Lo iba a hacer Trujillo, lo iba a hacer quién, lo iba a hacer Rafael, lo iba a hacer yo. Claro. Porque estaba por hacer todo eso. Él lo hizo, perfecto, pero vete ya. Después cambia todo. Pero él dio a conocer quién era desde el principio, porque había un periodista en Santiago, Pío Reina, que se oponía a él en los periódicos, pero democráticamente, señor el presidente. Pues él lo mandó a matar, a él y a la esposa en estado de 7 meses, fue picoteado con machetes en San José de las Matas. Y hay gente que no quiere creer eso. Oye, si te dice que comenzó así, de Arias, que ahorita estaban hablando alguien de Ajá. eso, no perdonaba a nadie, Trujillo. Él dijo desde el principio quién iba a ser. Se prestó a perseguir los patriotas, él les puso cabilleros cuando la intervención americana. Él los perseguía, junto con los americanos. O sea, que él te está diciendo desde sus inicios lo que él pretendía. Él es el jefe del ejército de Horacio Vázquez y traiciona a Horacio Vázquez y se va con Estrella Ureña para derrocar a Horacio Vázquez. Cuando Horacio Vázquez va donde él dice, mira, hay un movimiento, váyase tranquilo, yo estoy aquí, yo soy su amigo, yo lo respeto. Y lo que hace es aliarse con Estrella Ureña. Pero Estrella Ureña también lo traiciona. Y él es quien asume la presidencia, no Estrella Ureña. O sea, que todo el mundo te da avisos de lo que va a hacer. Si tú lo quieres interpretar, lo quieres ver. No te da la gana. Él dijo lo que iba a hacer. Sí. No nos equivocamos. O sea, sin embargo, con esta permisibilidad que tenemos muchas veces nosotros, las acciones hay que pararlas de raíz. Eso es así. O sea, eso de estar dándole largas al asunto nunca ha funcionado en el aspecto patriótico. Y el fanatismo, como usted dijo, lo tenemos hasta hoy en día. Y vuelvo a caer aquí para nuestro cierre de hoy, porque creo que en el 2019-2020 estábamos en una actividad donde habían algunas figuras políticas. Y yo le pregunté, creo que para aquel entonces un regidor, dije, ¿cómo podemos hacer para cambiarle el nombre a una calle que está por allá, que está mal puesto? ¿Cuál? La Comandante Hugo Chávez. 2019-2020. Y ese regidor que hoy en día es diputado se me molestó. Se me molestó y yo dije, ok, tuve que pulirme de Vega, Sí. tuve que llenarme de conocimiento de la ciudad, de la gente, que es lo más complicado si se quiere. Y hoy estamos aquí con el fanatismo, como usted decía, con la incredulidad. Eso no ha terminado, eso es muy típico. Por eso llegan a este extremo tal que han pasado una ley, vamos a hablar de eso, en que solamente si un partido político te acoge, tú puedes postularte. Y eso no es democrático. Ujú, Entonces el partido te quiere amarrar ujú. todo el tiempo. Yo lo viví, a mí no trataron de amarrarme porque yo no soy amarrable por mi temperamento. Pero
hoy en día tú lo ves así, o sea, los políticos dominicanos tienen que pulirse, tienen que hacer cursos. Yo recuerdo cuando yo fui político que hicimos unos cursos. Y para muchos no valió la pena, pero otros aprendimos de cómo qué es tu función, a quién tú te debías, qué es tu relación con la comunidad. O sea, el político tiene que servir a la comunidad, no servirse de ellas. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, esa actitud que te pone... Primero hay un temor. Dice, si digo que estoy con eso, que le quiten el nombre a Chávez, fulanito se pone enemigo mío. Bueno, que se ponga enemigo. Tú tienes que ir con la verdad. Entonces, en política, la verdad, desafortunadamente, no se puede escribir siempre. En la mala política. En la mala política. En la buena política, tú debes ir. Duarte fue siempre respetuoso de la verdad. Nunca varió. Todo lo que dijo lo mantiene. Todavía hoy son verdades. Entonces, eso es lo que perdura. Que lo sepan. Las mentiras se desvanecen y caen por su propio peso. Y cuando caes, tú te vas con ellas. A la larga, históricamente hablando. Entonces, tú vas, como dicen, al basurero de la historia. Vas a ir a parar. Que se conozca Duarte y que se conozca Trujillo, pero como debe ser. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, don César.